más o menos 34 participantes, se seguirán sumando, imagino yo, porque en el total del curso somos 150, si no me equivoco. De todas formas, bueno, creo que podemos arrancar para poder no retrasarnos demasiado en esto. Bueno, muchas gracias nuevamente a la Asociación de Municipalidades por permitirnos compartir este espacio con todos ustedes, funcionarios municipales, gente que está trabajando en temas de planificación a nivel territorial. Creo que es un espacio que permite justamente retroalimentar muchas de las reflexiones que hemos tenido con el equipo de planificación de la AME, con algunas personas también que han colaborado en los procesos de preparación del curso y demás. Y bueno, la idea de estos espacios, como bien mencionó Santiago, es complementar lo que de alguna manera está programado tanto como lecturas recomendadas para el curso, que en esta primera unidad, como habrán visto, está relacionado básicamente a las herramientas generadas por los entes rectores, vinculadas al cambio climático y gestión de riesgos, que son los dos ámbitos que vamos a abordar en este curso, relacionadas al ordenamiento territorial y al planeamiento urbanístico. Adicional a eso, como decía, bueno, está el video tutorial que seguramente lo deben haber revisado, hay algunas cosas ahí, y tenemos los canales del foro. Este espacio es para reforzar, complementar lo que tiene que ver sobre todo con este enfoque de cambio climático desde la perspectiva de la planificación local. En las lecturas recomendadas estaba no como obligatoria, pero sí como recomendada, y seguramente ustedes también lo conocerán, la caja de herramientas que generó la Asociación de Municipalidades, y la idea con Jorge ahora es revisar un poco esto. Entonces, lo que estaba previsto como para todos los espacios que vamos a tener, tanto este como los siguientes, es tener una presentación, una videoconferencia, que en este caso la va a hacer Jorge, y luego abrir un espacio de consultas, en lo que consultas, intercambio de ideas, inquietudes y demás. En esa línea, bueno, voy a presentar rápidamente a Jorge y damos paso de inmediato a esto. Lo que les pediría es, luego del espacio de presentación, de la presentación que haga Jorge, utilizando la herramienta, seguramente ustedes si la conocen, igual yo voy a estar monitoreando las manos, entonces levantan las manos y estaré atento también a los comentarios que saldrán en el chat para ir dialogando y generar un espacio de diálogo. Más o menos está previsto quizá una hora y media de trabajo en este espacio. Y luego de eso, bueno, tendremos un espacio para unas indicaciones generales de continuidad con lo que está previsto en los siguientes encuentros que tendremos. Sin más, voy a presentar a Jorge, que nos acompaña hoy. Jorge es ingeniero geógrafo y del medio ambiente por la Universidad de las Fuerzas Armadas de la ESPE. Es máster en ciencias ambientales de la Universidad Wageningen, Holanda, no sé si dije bien. Consultor en diversas instituciones privadas para el desarrollo de estudios de impacto ambiental, gestión de recursos hídricos en cuencas transfronterizas, gestión de riesgos naturales, cambio climático y valorización económica de servicios ecosistémicos. Tiene amplia trayectoria en el análisis y manipulación de información geográfica y especialista en generación y manejo de infraestructura de datos espaciales. Además, ha sido parte de la experiencia de cambio climático, colaborador técnico para el desarrollo de la tercera comunicación nacional de cambio climático en el componente de proyecciones climáticas, líder consultor de la elaboración del plan de acción estratégica del Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Pichincha relacionado a cambio climático y colaborador para el desarrollo del capítulo de cambio climático en el plan nacional, en el plan de manejo, perdón, del Parque Nacional Galápagos. Con esta breve presentación doy paso a Jorge y entiendo, Jorge, que tienes ya posibilidad de compartir tu pantalla para poder arrancar con la videoconferencia. Perfecto, te agradezco muchísimo, Rubén, gracias por la presentación. Voy a empezar a compartir la pantalla entonces. Es un gusto para mí poder compartir con todos ustedes este espacio para poder trabajar y ampliar los conceptos y el trabajo que se tiene que conocer con respecto al cambio climático y básicamente cómo se insertan estos criterios en la planificación territorial, que es un concepto bastante interesante, bastante nuevo. Y aprovecharé para dividir la hora y media que tenemos en dos presentaciones. Espero hacerlas lo más didácticas posible. Vamos a tratar de que sean rápidas
para que todos podamos aprovechar al máximo este tiempo y a partir de ello, al final, consultar o responder cualquier consulta adicional que se tenga sobre el tema y, bueno, esperar que todo el mundo de todo el concepto se lleve un agradable conocimiento sobre el tema. Para empezar, me gustaría mucho, y voy a ver si les puedo enviar a través del chat, eh, rápidamente una. Permítame un segundo. Perfecto. A todos acabo de enviarles a través del chat un enlace para abrir la página que pueden visualizar en este momento dentro de la presentación. Es únicamente una pequeña actividad previa a la presentación que me gustaría hacer con la finalidad de conocer fundamentalmente cuál es el concepto, el primer concepto que viene a la mente al tratar esa temática de cambio climático. No es obligatorio para todos, lo que tienen que hacer es acceder a un navegador y poder de repente ayudarnos con esta pequeña encuesta. La idea es únicamente poder tratar de entender cuáles fundamentalmente, cuáles son los conceptos principales que nos vienen a la mente. Como conocemos, el cambio climático es una problemática bastante amplia a nivel mundial que abarca muchas temáticas y en la planificación territorial e integra muchos de los conceptos y sistemas que nosotros estamos trabajando. Entonces, me gustaría, antes de pasar a efectivamente conversar sobre cuáles son las formas en las que insertamos los criterios, a definir conceptos básicos muy importantes sobre cambio climático que van a permitir, de cierta manera, fundar estas bases, estos pilares importantes que nos permitirán a nosotros tener ese conocimiento y a partir de ello poder realizar esta actividad de incluirlas en temáticas de planificación. Veo ya que hay algunas de los conceptos que ya se están haciendo. Me parece muy importante, tema de devastación por desastres, el aumento de la temperatura. Empezamos a ver diferentes variables climáticas, que es un concepto que también se maneja mucho y es importante también conocerlo. Disminución de efectos, me parece bien también, es importante saber todo eso en temas de planificación. El fin de un ciclo, calentamiento global, me parece excelente, ha venido una de los conceptos que siempre tenemos. Devastación nuevamente, aumento de la temperatura, veo que varias personas lo están poniendo. Variación, afectación, variaciones meteorológicas, gases de efecto invernadero, excelente. Vamos viendo también algunos conceptos que son importantes y estamos nosotros manejando actualmente y sin el conocimiento correcto de esto, pues es bastante difícil trabajar en temas de planificación. Bien, veo que el aumento de la temperatura ha sido un tema recurrente. Vamos a regresar a la presentación. Entonces, como les mencionaba con anterioridad, puede ver que existen algunos conceptos que se relacionan con variables climáticas, algunos conceptos que se relacionan más con el tema de planificación, impactos, todos los conceptos que se vinculan con esto. Y es importante para mí que estos conceptos queden claros y vamos a empezar con algunos conceptos clave muy importantes que actualmente se están confundiendo mucho y generan cierta controversia al momento de trabajar sobre la temática. Vamos a empezar con el primer concepto, es el concepto del tiempo. Nosotros hablamos mucho del tiempo en el tema climático y nos vamos a referir al tiempo siempre que estemos nosotros hablando del tiempo atmosférico o el tiempo, el estado actual, en ese instante de la atmósfera y su posible evolución en cuestión bueno, hay lectores o autores que lo diferencian. Pueden ser algunos entre días, horas, otros hablan en semanas, pero no va más allá de eso, posiblemente hasta meses. Lo que nosotros tratamos de ver efectivamente es que el tiempo es una instancia, un momento específico en el cual nosotros podemos hablar de tiempo climático. Hablamos de precipitaciones, dirección, velocidad del tiempo, presión barométrica, temperatura y otras instancias que son muy importantes entender cuando estamos hablando de este particular evento. ¿Cuál es la diferencia con el clima? Que es otro de los conceptos fundamentales que se debe de entender para poder conocer qué es el cambio climático.
y es que el clima son un conjunto de condiciones predominantes en un territorio en un largo periodo de tiempo. Entonces ya no estamos hablando de algo que efectivamente varía con respecto a horas, días o semanas, sino más bien es una condición permanente que constantemente nosotros podemos tener dentro de una región. Este clima está determinado por factores radiativos forzantes que se conocen así, estos factores como son la radiación solar y otro de los conceptos que vamos a tratar en este caso, el efecto invernadero en la atmósfera. Entonces, la interacción de todos estos componentes en el sistema climático y otros factores físicos, geográficos, son los que determinan el clima. Nosotros, ¿cómo determinamos cuál es el clima de una región? Existe una norma climatológica actualmente que nos solicita al menos 30 años de observaciones climatológicas para poder determinar cuál es el clima de una región. Entonces, es muy importante conocer que cuando hablamos de clima, no necesariamente estamos hablando de años, de un par de años, de 12 años atrás, sino para definir el clima de una región, los expertos necesitan como mínimo unos 30 años de estudios para poder determinar cuál es el clima predominante en una región. Y esto es muy importante para el cambio climático. Otro de los conceptos muy importantes de entender y que fácilmente se puede confundir con el cambio climático es el efecto invernadero. El efecto invernadero no es lo mismo que el cambio climático, sino más bien es un fenómeno natural de la atmósfera, la cual permite mantener o actuar exactamente como un invernadero, se retiene parte de la energía que llega del sol a la Tierra y mantiene calentada la superficie terrestre. Este es un fenómeno natural completamente beneficioso para el planeta, a través del cual nosotros podemos tener temperaturas templadas y la vida en sí se puede dar en el planeta gracias a este proceso. Es cierto que este efecto se encuentra alterado por el cambio climático, pero no quiere decir que cambio climático y efecto invernadero son exactamente lo mismo. Son dos conceptos distintos que debemos manejar diferente. Y finalmente, el último concepto que yo quiero plasmar, y es también bastante importante, es la variabilidad climática. Conocemos que el clima para una región necesita al menos unos 30 años de estudio porque es un tema predominante que existe dentro de cierta región. Y veremos más adelante que cuando hablamos de cambio climático, vamos a hablar de cambios en el clima, de esos cambios bastante largos que se pueden dar en periodos bastante extensos. Ahora existe también lo que se conoce como la variabilidad climática, que es la fluctuación de las variables climatológicas alrededor de la norma. Es causada por las oscilaciones en los procesos de los diferentes componentes del sistema climático o por las fluctuaciones en la radiación solar. ¿Cuál es una típica variabilidad climática que nosotros vivimos aquí en el Ecuador? Son los efectos del niño y de la niña. Ocasionalmente o periódicamente nosotros también vivimos esta variabilidad y tenemos cambios climáticos o cambios en la variabilidad, en la parte climática debido a estos efectos predominantes que fluctúan con cierta periodicidad, pero que son distintos a lo que se conoce como el cambio climático. Entonces, al momento de realizar análisis sobre efectos que actualmente tenemos, amenazas climáticas, ocasionalmente mucha gente se pregunta por qué estamos haciendo análisis con respecto a amenazas, por ejemplo, lluvias intensas en cambio climático, si hace 2 o 3 años estamos viviendo una sequía en mi región. Debemos de entonces empezar a diferenciar cuál es la diferencia efectiva entre la variabilidad climática, algo que nos puede afectar 1, 2, 3 años, y cambio climático, que vamos a ver más adelante, es un proceso que puede tardar varias décadas. Entonces, ¿cómo definimos el cambio climático? El cambio climático se refiere a una variación gradual y permanente de las condiciones predominantes y de la variabilidad del sistema climático, y el cual se mantiene durante varias décadas de manera casi constante. Entonces nosotros vamos a ver que efectivamente cambio climático ya no solamente va a ser una variación de 1 o 2 años, sino básicamente van a ser fluctuaciones, variaciones que pueden tardar varias décadas en volverse a modificar. Entonces estamos hablando que inclusive la variabilidad climática actual
se ve afectada por este cambio y también va a experimentar ciertos procesos de cambio. Entonces, cuando hablamos del niño y la niña, en ocasiones estamos diciendo que esos mismos niños y niñas se ven un poco afectados o que estos, de cierta manera, han sido mayores a otros años. Y estos son efectos ya de un cambio climático, un cambio de varios años de análisis que en el futuro también nos puede indicar unos 30 o 40 años en el futuro que va a cambiar el clima de una región. La Convención Marco para las Naciones Unidas, que es la entidad más alta en el tema de la lucha contra el cambio climático, básicamente habla sobre el cambio climático antropogénico. Conocemos que los cambios del clima pueden deberse a procesos naturales o a forzamientos externos, cambios antropogénicos. Entonces nosotros no estamos ahorita tratando cambios climáticos naturales. Existen variabilidades o cambios climáticos naturales en la Tierra que efectivamente se dan en procesos bastante largos, pero actualmente el cambio climático que estamos experimentando es un proceso generado por las actividades antropogénicas o las actividades del hombre. En la pantalla, en este momento, podemos ver una gráfica que es muy utilizada en la actualidad y es una gráfica en la cual se ha ido observando la variación de la anomalía de la temperatura en la Tierra y cómo ésta se proyecta hasta el 2100. Entonces podemos observar que efectivamente, naturalmente pueden existir ciertas oscilaciones o variaciones del cambio climático, naturalmente, pero a partir de la revolución industrial, a partir de los años 50, 60, efectivamente estamos nosotros notando un cambio que no se debe totalmente a los procesos naturales. Es un cambio acelerado que se relaciona con las actividades humanas. Y este es el cambio que básicamente nosotros vamos a trabajar, sobre el cual estamos luchando desde dos diferentes ejes que vamos a ver más adelante, y es el cual se menciona, o de aquí en adelante, cuando hablemos de cambio climático, siempre va a ser cambio climático antropogénico. ¿Cuáles son entonces las causas de este cambio climático antropogénico? Según el panel intergubernamental de expertos sobre el cambio climático, el IPCC, son las emisiones de gases de efecto invernadero las que ocasionan unos aumentos en la temperatura media a nivel global, lo cual está alterando el sistema climático. Aquí hay dos conceptos muy importantes previo a hablar sobre los gases de efecto invernadero, y es que también entre los conceptos que vimos al principio hablábamos de calentamiento global. El calentamiento global, en efecto, es uno de los procesos que están sucediendo por este incremento de gases de efecto invernadero, que vimos hace un inicio que era un proceso natural, pero existe entonces un aumento en la temperatura y el sistema climático en su totalidad está siendo alterado. Estas alteraciones en su conjunto son el cambio climático. No solamente vamos a hablar de la temperatura. Entonces ahí diferenciamos el término de calentamiento global y cambio climático. Por un lado tenemos que la variación de estos gases aumenta la temperatura y todo el sistema climático se repercute y tenemos varios efectos que más adelante veremos cuáles son, que son resultado de ese proceso. A todos estos efectos lo denominamos nosotros cambio climático antropogénico. Entonces, cuando hablamos de gases de efecto invernadero, vamos a hablar de algunos que son productos de las actividades del hombre sobre la superficie de la Tierra. Algunas de esas actividades, como por ejemplo están listadas aquí, la deforestación, el cambio de uso del suelo, las actividades agropecuarias, la gestión de residuos, ya empiezan a generar ciertas cantidades de gases que producen este efecto invernadero en la atmósfera y su elevada concentración está produciendo este calentamiento global. ¿Cuáles son los principales gases que nosotros podemos enumerar? Pues fundamentalmente el dióxido de carbono es aquel que es producido por la quema de combustibles fósiles, pero además se libera en enormes cantidades por procesos de deforestación y de cambio de uso del suelo. Veremos adelante en acciones de mitigación cuál es la razón fundamental para esto. Otro de los importantes gases es el óxido nitroso, que es liberado en actividades agropecuarias dentro de fertilizantes y otros productos químicos que nosotros utilizamos generalmente para controlar plagas o desarrollar alguna otra actividad agropecuaria.
El metano, que también es muy importante, se libera en la descomposición de desechos sólidos y líquidos cuando estos tienen un mal manejo, una mala disposición, y también es parte de las actividades pecuarias. Los animales, a través de sus procesos digestivos, pues también producen metano en grandes cantidades. Es por eso que también las actividades pecuarias contribuyen con esta elevada producción de metano a nivel mundial. Finalmente tenemos por actividades industriales también unos gases muy importantes que son los clorofluorocarbonos o hidroclorofluorocarbonos, CFCs o HCFCs, que como podrán ver en la gráfica tendrían una alza bastante fuerte desde los 80 hasta los 90, más o menos a finales de los 90, pero de ahí ha empezado a controlarse. Estos gases son importantes gases de efecto invernadero, pero además de eso cumplían otra función en el tema ambiental. Estos gases son los responsables de la descomposición de la capa de ozono en la atmósfera, y a partir de los años 90 existen ya protocolos para su uso que han facilitado también la disminución de estos. Sin embargo, todavía son importantes productos que funcionan también como gases de efecto invernadero. Entonces, ya conocemos qué es efectivamente el cambio climático, cuáles son sus causas. Hablemos un poco de las consecuencias del cambio climático. El cambio climático no solamente va a afectar a una parte de la seguridad humana. Aquí tenemos varias dimensiones en la mano izquierda de la seguridad humana, y vemos que existe una espiral en la cual todas estas dimensiones se interrelacionan una a otra, empezando por el análisis de la Tierra. Tenemos diferentes seguridades como la seguridad del suelo, la seguridad del agua, más adelante la seguridad climática y de los ecosistemas, pasando a la seguridad alimentaria, nutricional y de la salud, y finalizando con la seguridad social y de la civilización en su conjunto. Todas estas seguridades son afectadas o son impactadas por el cambio climático. ¿Cómo son impactadas? Desde diferentes puntos, en sus sistemas ambientales, sus sistemas sociales y sistemas económicos. Vemos que desde diferentes aspectos, todos los impactos del cambio climático pueden afectar a la seguridad del hombre desde diferentes dimensiones, como estamos viendo en este caso. Pueden haber impactos al sector social, en temas de pobreza, migración, mortalidad y morbilidad. Vamos a ver más adelante cuáles son otros impactos. En la parte económica, cuando infraestructuras y servicios son afectados por impactos del clima, también se ven afectados. Y la parte ambiental, fundamentalmente, vamos a ver cómo los ecosistemas sufren también pues bastante los cambios del clima a los cuales están adaptados. ¿Cuáles son entonces las herramientas con las cuales actualmente contamos para hacer frente o para analizar estos temas de cambio climático? Vamos a hablar de un concepto muy importante que son los escenarios. El término escenario se refiere a una descripción coherente, internamente consistente y convincente de un posible estado futuro del mundo o de un sistema. Es distinta a una proyección o una predicción. Es muy importante conocer esto. Cuando hablamos de cambio climático, no hablamos de predicciones y de proyecciones, sino hablamos de escenarios, una posible pista a cómo se puede dar el futuro bajo ciertas consideraciones. El panel intergubernamental de expertos en cambio climático, el IPCC, ha definido a nivel mundial una serie de escenarios conocidos como las trayectorias de concentración representativa o los RCP, sobre los cuales en efecto se está trabajando actualmente y son los que utilizamos nosotros para tener una visión de más o menos cómo en el futuro puede afectarnos el cambio climático. Aquí en esta imagen podemos ver, perdón, hay no sé si me pueden ayudar silenciando los micrófonos, quienes estén activados. Ya, bueno, les decía, en la imagen tenemos una serie de resultados después de varios análisis, varias conferencias de personas y especialistas, de los cuales resultaron muchísimos escenarios, y a nivel mundial se seleccionan únicamente 4 para poder representar efectivamente cómo futuro nosotros vamos a visualizar el tema del cambio climático.
Tenemos los RCP 2.6, 4.5, 6.0 y 8.5. En el Ecuador únicamente estamos utilizando los RCP 4.5 y 8.5 para nosotros proyectarnos y ver escenarios futuros de cómo el cambio climático puede afectar. ¿Por qué solo estos dos? El RCP 4.5 es el escenario que se ha definido como el más probable al cual el Ecuador se está dirigiendo a través de las actividades actualmente consideradas de emisiones de gases de efecto invernadero y todas esas actividades que estamos produciendo en este momento que aceleran este proceso. Y el escenario 8.5 es el escenario completamente pesimista, en el cual nosotros no vamos a considerar que se está haciendo ningún trabajo para poder reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero y vamos a triplicar, cuadruplicar todas las acciones que estamos haciendo sin ninguna consideración de cambio climático y sabemos cuál es el peor escenario que nosotros podemos tener a través de la consideración del 8.5. Estos escenarios son una de las variables importantes para lo que se conocen como los modelos. Los modelos son la forma matemática en la cual los científicos pueden básicamente interpretar todos estos escenarios que estaban descritos por los especialistas y en base a ciertas variables, incluidos los escenarios, ellos pueden dar una vista a futuro y decir cuál es un posible futuro que nosotros podíamos contar en el futuro. Estas herramientas son lo más avanzado que tenemos en la actualidad, pero tienen una dificultad bastante fuerte y es que actualmente su resolución, debido a que la información de estas variables es bastante amplia, es muy grande. Entonces, para temas de información local, es bastante complejo en realidad trabajar con estos modelos porque no vamos a tener información tan precisa de una localidad. Sin embargo, son lo más cercano, lo que más nos puede ayudar para nosotros poder trabajar pensando en escenarios a futuro y saber exactamente lo que puede pasar, lo que podemos esperar y cómo debemos actuar en su momento. ¿Cuáles son entonces, en base a las herramientas que acabamos de ver, las acciones que se han tomado a nivel mundial con respecto al cambio climático? Fundamentalmente han sido dos ejes, la mitigación y la adaptación. Cuando hablamos de mitigación, vamos a hablar de todas las acciones que están encaminadas a reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero. Todas las acciones que están destinadas a reducir deforestación, a reducir el cambio de uso del suelo sin planificación, a reducir el mal manejo de desechos sólidos, todas estas acciones se agrupan dentro de mitigación. Estas actividades tienen, por ende, un proceso muchísimo más largo de respuesta, pero corroboran con este proceso para incluirnos o para nosotros bajar nuestra perspectiva en esos escenarios que habíamos hablado con anterioridad. Y la otra acción es la adaptación, el cual habla de todos los ajustes que como sistemas, ¿no? Nosotros, sistemas humanos y naturales, tenemos que hacer para darle respuesta a los procesos que van a venir de procesos de cambio de clima. Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a estos procesos de clima en ocasiones para disminuir su daño y en otras incluso para aprovechar los beneficios. Hay ocasiones en las que, por ejemplo, un cambio en la temperatura va a ser beneficioso para ciertas personas en la agricultura, donde antes tenía un clima mucho más gélido y ahora lo tiene más cálido. También se considera adaptación a procesos que van a aprovechar estos cambios. Sin embargo, la mayoría de procesos de adaptación son para reducir esta vulnerabilidad y disminuir los daños que puedan ocasionar los procesos climáticos. Bien, mitigación al cambio climático, como les mencionaba antes, considera varios de los aspectos que teníamos enlistados: agricultura, ganadería, industria, energía, deforestación, entre otros. Y al considerar medidas de mitigación es muy natural que surja este cuestionamiento. ¿Por qué si no somos un país que es el mayor responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial, pero sí vivimos los efectos, nosotros tenemos que hacer algo con respecto a la mitigación? Es importante considerar que no se va a poder alcanzar ningún objetivo de mitigación si no se trabaja desde las bases más específicas, desde las localidades, de los niveles más bajos. Hay que empezar a desarrollar acciones de mitigación
y así las mitigaciones locales, nacionales, regionales pueden ayudar en efecto a reducir estos impactos del cambio climático a futuro. Esta cooperación es muy importante y es por eso que es bastante importante también generar procesos de mitigación. Es por eso que veremos también un poco más adelante que los países industrializados también otorgan mucho financiamiento climático a países en vías de desarrollo para que generen este tipo de acciones y puedan corroborar con un proceso o un objetivo de desarrollo mundial. La mitigación, perdón, la adaptación, por su lado, busca fundamentalmente el análisis del riesgo climático y es aquí donde vemos la importancia de las acciones de planificación territorial a nivel local. La adaptación al cambio climático es lo que nos va a ayudar a nosotros a hacer frente a estas repercusiones que nosotros tenemos y conocemos que como país en vías de desarrollo tenemos muchísimos sectores vulnerables al cambio climático. Entonces es importante analizar primero el nivel de riesgo que nosotros estamos teniendo y luego proponer diferentes medidas de adaptación. Las estrategias eficaces de adaptación consideran el análisis de tres componentes: la vulnerabilidad, la exposición de los elementos a las amenazas climáticas y, claro, las amenazas climáticas también. Estos elementos, como pueden ver en la fórmula en la parte de abajo, en su conjunto dan como resultado el riesgo climático. La vulnerabilidad, a su vez, se va a dividir en sensibilidad y capacidad adaptativa, siendo directamente proporcional con la sensibilidad, es decir, a medida que haya mayor sensibilidad va a haber mayor vulnerabilidad en una zona, e inversamente proporcional con la capacidad adaptativa. A medida que yo soy más capaz de adaptarme a un tema, voy a ser menos vulnerable a ese tema. Finalmente, para concluir con el tema de los conceptos básicos, únicamente rápidamente el tema del marco normativo, cómo lo estamos manejando, cambio climático en el Ecuador. Bueno, a nivel internacional ya hablamos sobre la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que es el principal órgano que rige las acciones de cambio climático a nivel internacional. Fue adoptada en Nueva York el 9 de mayo del 92 y el Ecuador es parte de la Convención Marco de Naciones Unidas desde 1994. Asimismo, en el año 99 ratificó los protocolos de Kioto y en el 2017 ratifica el Acuerdo de París con la Convención Marco de Naciones Unidas, y el Ecuador es parte de diversas acciones que tiene que desarrollar para reducir estos temas de cambio climático. ¿Cuál es el ente regulador dentro del Ecuador? Es el Ministerio del Ambiente y Agua, en donde también existe la Comisión del Cambio Climático del Ecuador, integrada por diferentes instituciones estatales, y es la que rige básicamente los lineamientos fundamentales de adaptación y mitigación en el Ecuador. A nivel de planificación, nosotros nos regimos fundamentalmente a la Constitución de la República del Ecuador, en la cual se establece que debemos reducir los riesgos de las poblaciones a nivel nacional para reducir la vulnerabilidad y aumentar su resiliencia. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización nos da esas competencias para gestionar el riesgo. Y el Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 establece específicamente en algunos de sus objetivos que debemos de garantizar una vida digna, con iguales oportunidades para todas las personas y garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras generaciones. Estos objetivos tienen sus políticas que se relacionan principalmente con el cambio climático y llegamos hasta el nivel del Código Orgánico de Ambiente y su reglamento, en los cuales se establecen dentro de su articulado efectivamente cuáles son los criterios que debemos de considerar en temas de adaptación y en temas de mitigación. Aquí se enumeran cuáles son todas las herramientas para la gestión del cambio climático, de las cuales nosotros debemos conocer fundamentalmente esta de aquí, que es la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2012-2025, donde fundamentalmente se especifican cuáles son los diferentes sectores en los cuales en el Ecuador se deben trabajar para hablar sobre medidas de adaptación y medidas de mitigación. Aquí podemos ver, por ejemplo, en mitigación, lo que ya veníamos conversando con anterioridad: agricultura, uso del suelo y cambio de uso del suelo, manejo de desechos sólidos, entre otros, están como acciones que en la planificación deben considerarse para trabajar con iniciativas de mitigación.
Y en temas de adaptación, fundamentalmente vemos en la última parte la gestión del riesgo, pero también vemos salud, sectores productivos, patrimonio hídrico, soberanía alimentaria, entre otros sectores que efectivamente deben de considerarse para nosotros trabajar con medidas que nos permiten reducir esa vulnerabilidad al cambio climático. Les agradezco, esta fue la primera parte de los conceptos básicos. Muy importante que nosotros llevemos esto a la práctica y que conozcamos muy bien. Solamente quiero comentarles que como ejercicios y prácticas que hemos desarrollado para el trabajo con cambio climático, siempre en territorio tenemos discrepancia entre los diferentes conceptos. Cuando se habla sobre medidas de adaptación al cambio climático, muchas personas cuestionan que no se están considerando las medidas a efectos que se están viviendo en este momento. Y ahí viene la importancia de conocer la diferencia entre variabilidad climática y cambio climático. Es cierto que pueden haber medidas de adaptación a la variabilidad climática actual y esas medidas también son importantes de generar, pero cuando estamos hablando de cambio climático, hablamos de estos escenarios a futuro, de estos posibles futuros que en efecto pueden suceder si desde el momento de ahora no estamos desarrollando alguna actividad para que puedan estos mejorar. Bien, voy a pasar ahora a la segunda parte, que es fundamentalmente cómo nosotros vamos a incorporar estos criterios que acabamos de ver dentro de la planificación local. Entonces vamos a hablar de los planes de ordenamiento territorial y vamos a hablar también de los planes de uso y gestión del suelo. Para empezar, vamos a hablar sobre los planes de desarrollo y ordenamiento territorial para los cuales el Ministerio de Ambiente y Agua, en coordinación con la Secretaría de Planificación, generaron una herramienta para la integración de estos criterios en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Esta herramienta integra esta dimensión climática, el tema de adaptación y mitigación, en los programas y proyectos que se definen dentro del plan, con la finalidad de influir de forma positiva a la consecución de varios objetivos de desarrollo. Hablamos de objetivos de desarrollo ambiental, hablamos de objetivos de desarrollo social y también económicos, cuando sabemos que las afectaciones del clima pueden venir a cualquiera de estas dimensiones. Y finalmente, para seleccionar estos programas o proyectos de un listado de los proyectos y programas que nosotros estamos definiendo dentro del PDT, es importante considerar, por un lado, la vulnerabilidad que estos proyectos tienen al clima para definir medidas de adaptación y, por otro lado, qué potencial estos proyectos tienen para contribuir con las emisiones de gases de efecto invernadero para hablar sobre mitigación del cambio climático. Es importante conocer esto para entrar de lleno a saber efectivamente cómo vamos a trabajar con esta herramienta en los PDTs. Y efectivamente en el PDT también conocemos nosotros que tenemos diferentes secciones o diferentes contenidos sobre los cuales también se necesita transversalizar el concepto de cambio climático. Entonces, en la propuesta básicamente va lo que acabamos de hablar, planes y proyectos y cómo estos van a ir relacionados con el tema de cambio climático a través del análisis del riesgo climático o a través de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero previo a eso, en el análisis del diagnóstico, es muy importante que cada región, cada gobierno autónomo descentralizado haga una caracterización de su clima en el territorio. ¿Qué es una caracterización climática? Bueno, más adelante lo vemos, pero efectivamente necesita de esta información de 30 años en el pasado para poder nosotros describir cómo se comporta en su región y cómo en 30 años a futuro puede esto visualizarse en temas de cambio climático. Y finalmente, el modelo de gestión va a estar definido por las estrategias de articulación e identificación de las instancias del GAD que son responsables de la gestión en la temática de cambio climático, en todo lo que tiene que ver con los proyectos y programas que nosotros hemos definido y que tienen estos criterios de cambio climático. La herramienta del Ministerio del Ambiente viene con una caja de herramientas asimismo para ayudar a las personas a trabajar con cambio climático dentro de sus gobiernos autónomos descentralizados. Esta herramienta o esta caja de herramientas se puede encontrar dentro de, permítanme,
Dentro de la página del SUIA, que es suiaambiente.gov.es, aquí dentro de esta sección, no recuerdo efectivamente el nombre, me disculpo, y dentro de ella vamos a tener en la parte de aquí documentos. Dentro de los documentos vamos a poder visualizar varios documentos de descarga que el SUIA tiene disponible para las personas que desean descargar, y uno de ellos es cambio climático. Y aquí se va a encontrar toda la información que es necesaria para trabajar con esta herramienta. Básicamente, la información que viene dentro de este anexo, de esta caja de herramientas, es en parte información de la herramienta en sí, ciertos anexos que trae, y dentro de los anexos vamos a tener esta información adicional, que es información espacial que nos va a ayudar a nosotros a definir uno de los componentes de la vulnerabilidad, del riesgo climático, que es la amenaza. Para las 23 provincias, excluida la provincia de Galápagos, nosotros vamos a tener tres carpetas con información y una pequeña guía en donde vamos a tener en la carpeta Excel información con los datos de 30 años de información de clima para las diferentes regiones, o los mapas en estos formatos, en donde en la carpeta índice vamos a encontrar las amenazas climáticas y dos variables que provienen de la tercera comunicación nacional, que son precipitación y temperatura, como podemos verlo aquí. Y estos índices climáticos que nos van a ayudar en una cuadrícula de 10 por 10 kilómetros a identificar qué estará sucediendo actualmente con respecto a las amenazas y dos escenarios a futuro. El escenario más probable y el escenario pesimista, para nosotros poder analizar cuáles son las acciones que podemos desarrollar. Para las personas que manejan sistemas de información geográfica, también se les entrega estas mismas cuadrículas de 10 por 10 en un formato raster para que puedan también cargarlo en sistemas de información geográfica y cuando puedan sobreponer los proyectos sobre los cuales están trabajando para que puedan comparar esta información. Muy bien. Bien, entonces en el diagnóstico, como les mencioné anteriormente, lo que tenemos que desarrollar es una caracterización climática. La herramienta ya les ayuda con una pequeña caracterización que se ha hecho con respecto a estos índices y también con respecto a esas dos variables de precipitación y temperatura, pero la idea es generar una descripción efectiva de cómo el clima se encuentra dentro del territorio y cómo ese mismo clima puede ser alterado debido al cambio climático en 30 años al futuro. Estos mapas les van a poder ayudar a visualizar esta información de cierta manera para conocer las diferentes regiones, cómo van a tener diferentes niveles de amenaza. Por ejemplo, aquí, entre una amenaza nula hasta una amenaza muy alta, cuáles efectivamente las amenazas que yo cuento en mi territorio. Perdón, nuevamente les muestro. Estas son las amenazas desde la nula hasta la muy alta y cómo estas están dentro de mi territorio, y también en las variables cómo han ido cambiando precipitación y temperatura dentro de mi territorio. ¿Cuál es la principal problemática? Y lo que empezamos a pensar cuando vemos esta información es demasiado amplia. 10 por 10 kilómetros es muy grande para hacer una planificación territorial, pero como les mencioné con anterioridad, los modelos actuales de cambio climático, estas grandes herramientas que nos están ayudando, todavía carecen de mucha información. En el Ecuador se ha tratado de hacer una reducción inclusive de estos modelos grandes de varios kilómetros. Lo hemos reducido hasta 10 kilómetros gracias a la información que contamos de estaciones meteorológicas a nivel nacional. Pero como es conocimiento de muchas estaciones meteorológicas no cuentan con la información de 30 años continuos en el pasado y tienen muchos problemas con esta información, datos intermitentes, problemas de gestión de la información, entre otros, que han dificultado un poco el trabajo sobre estos datos. Finalmente, el resultado de 10 por 10 kilómetros es el resultado de la tercera comunicación nacional de cambio climático, para ayudar un poco a entender este proceso, ayudarnos a nosotros a saber cómo actuar ante estas amenazas. Actualmente se está trabajando sobre la cuarta comunicación de cambio climático, en la cual esperamos tener unos resultados muchísimo mejores.
pero contamos con esto. Entonces, ¿qué se recomienda para complementar estos datos? Se recomienda poder hacer uso de otra información. Si tenemos información de estaciones meteorológicas que al menos tengan unos 25 años de datos anteriores, también nos pueden ayudar a nosotros a entender cómo el cambio del clima se ha podido dar, o generalmente lo que se hace es aplicar diferentes herramientas de análisis cualitativo. Hacer consultas, preguntas, saber cómo la ciudadanía percibe los cambios del clima, cómo se desarrollan estos procesos, cuáles son las principales amenazas, también son herramientas válidas que permiten a nosotros desarrollar esta caracterización climática para entender cómo está el clima en nuestra región. Bien. A continuación vamos a pasar a la parte de la propuesta, para lo cual la herramienta que nosotros estábamos hablando del Ministerio del Ambiente nos facilita dos anexos que veremos más adelante. Un anexo de la matriz para estimar el riesgo climático y un anexo para generar una ficha de medidas de adaptación. Pero para hacer primero la estimación del riesgo climático es importante conocer estos conceptos que estamos visualizando en este momento. El primer concepto que vamos a tener que entender es el elemento expuesto. En el caso de estos procesos, los PDOTs, mi elemento expuesto puede ser un proyecto en su totalidad o una parte de él o una fase de él. Hablamos, por ejemplo, en el caso de aquí, que estuviésemos hablando sobre un cultivo, podemos decir que mi cultivo en su totalidad, mi proyecto de hacer ese cultivo es un elemento expuesto, o de repente solamente la fase inicial en la cual yo voy a hacer el plantar mi cultivo, cultivar, es mi parte que va a ser el análisis de riesgo con el tema de cambio climático, o de repente solamente cierto sector de mi cultivo puede ser el que pueda ser afectado por el cambio climático. Este es mi elemento sobre el cual yo voy a trabajar y voy a hacer el análisis para determinar qué tanto de riesgo climático existe. El siguiente elemento, ya lo sabemos, es la amenaza climática, para lo cual la herramienta nos entrega estos mapas con todas estas cuadrículas. Y la amenaza se define como la ocurrencia de un evento climático extremo, que pueden ser lluvias intensas, heladas, sequías, entre otros, o tendencias climáticas de comienzo y desarrollo lento, que también pueden ser una amenaza. Por ejemplo, el aumento de la temperatura media anual también podemos considerarla como una amenaza para el análisis de nuestro riesgo. En el caso de las amenazas que se presentan dentro de la caja de herramientas, fundamentalmente son relacionadas a estos eventos climáticos extremos que estamos hablando. El otro elemento es la exposición climática, que es básicamente de este elemento expuesto que hemos definido, qué tanto se encuentra afectado, qué tanto podría haberse afectado negativamente por las amenazas climáticas. Vamos a analizar entonces qué tanto ha sido afectado en el pasado, qué porcentaje de este elemento se encuentra actualmente siendo afectado, cuál es su posición, entre otros análisis para poder determinar este otro elemento de exposición. Y finalmente, tendremos la vulnerabilidad como el último componente que tenemos que analizar y se divide en dos elementos, la sensibilidad y la capacidad adaptativa. La sensibilidad, como mencioné antes, son los factores intrínsecos del elemento expuesto que aumentan la posibilidad de sufrir impactos por amenazas climáticas. Es todo lo que el elemento expuesto tiene como parte de él que lo convierten en más vulnerable al cambio climático. Por ejemplo, si estamos analizando una temática de un cultivo, si este cultivo tiene una predisposición a cambios de temperatura o se encuentra en una ladera donde siempre se pueden existir movimientos en masa o tiene alguna otra característica que lo hace perceptible, lo hace que tenga mayor probabilidad de sufrir estos impactos, entonces hablamos de que su sensibilidad es mucho más alta. Nuevamente repito, la sensibilidad es directamente proporcional a la vulnerabilidad. A mayor sensibilidad, mayor vulnerabilidad. Y la capacidad adaptativa, por otro lado, se relaciona con las habilidades del sistema de acoplarse, prepararse y responder a las tendencias y cambios del clima actuales y futuros. Aquí hablamos de todas aquellas habilidades, no solamente del elemento expuesto, sino de su entorno, que nos permiten a nosotros hacer frente a los cambios climáticos. Institucionalidad, características socioeconómicas,
servicios ecosistémicos, todo esto puede ayudarnos a nosotros a reducir estos impactos del clima y es muy importante considerar para la capacidad adaptativa. También repito que la capacidad adaptativa es inversamente proporcional al resultado de la vulnerabilidad. A mayor capacidad adaptativa, menor mi vulnerabilidad. Muy bien, vamos a analizar brevemente cómo se desarrolla el análisis de cada uno de estos componentes. El análisis de la amenaza climática fundamentalmente es la estimación de mi proyecto con respecto a estos mapas que me han provisto. Entonces, si mi proyecto es muy puntual y cae dentro de una de estas cuadrículas, yo ya sabré cuál es el nivel de amenaza que tiene y podré estimarlo y calificarlo dentro de un nivel entre muy bajo hacia muy alto. Si es que por alguna razón es un proyecto mucho más largo, por ejemplo una vía o una zona de cultivo mucho más amplia, tendré que contabilizar el número de cuadrículas en las cuales cae en un sector, en este caso amarillo, y en un sector verde, y determinar cuál es la probabilidad más alta en este caso de amenaza. En este caso podría ser una amenaza de tipo media que esté sufriendo este proyecto. Así yo lo voy a calificar. La herramienta que me trae una matriz de estimación del riesgo me permite hacer esta calificación de 1 a 5 y guardar ese valor numérico como mi amenaza climática. Luego viene el análisis de la exposición climática, para lo cual la herramienta me ayuda con unas preguntas guía que me permiten a mí analizar. Estas preguntas van a ir en relación a la proporción del elemento expuesto que es susceptible de la amenaza climática, la frecuencia de estos eventos climáticos extremos en el pasado y qué cambios yo voy a permitir de mi elemento expuesto futuro que posiblemente aumenten esa exposición. Por ejemplo, voy a aumentar mi cultivo a otras zonas mucho más amplias en los próximos años y eso va a hacer que sea mucho más expuesto a otros conceptos climáticos. Asimismo, estas preguntas guías dentro de la herramienta vienen codificadas y a la final yo voy a tener un valor numérico entre 1 y 5 que me va a determinar mi exposición climática. Y bueno, antes de pasar a la vulnerabilidad, creo que es muy importante también entender que nosotros debemos determinar cuáles son los impactos de esta amenaza que vemos sobre nuestro elemento expuesto. Entonces ya definimos que existen diferentes dimensiones que pueden ser afectadas. Puede ser un sistema social, un sistema económico o un sistema ambiental. Y aquí tenemos algunos ejemplos de impactos que pueden identificarse dentro de estos sistemas. Por ejemplo, mortalidad, morbilidad, inequidad, inmigración, pueden ser impactos que una amenaza climática pueda dar sobre un sistema social. Si es que no tenemos suficiente salud en ese sector, vamos a tener mayor enfermedad. Si es que tenemos diferentes inequidades en el tema de distribución de los recursos, vamos a tener posiblemente migración de ciertos sectores a otros. Entonces, todos estos impactos nosotros debemos considerar en temas de planificación territorial. En la parte económica, de la misma manera, un elemento, una amenaza climática me puede afectar a mis propiedades, a mi infraestructura, a mis medios de subsistencia. Entonces yo tengo que analizar todos estos impactos para determinar después en el sistema climático cuál es la respuesta que yo debo hacer a través de mi planificación. Y finalmente, el sistema ambiental también puede ser afectado a través de efectos sobre los ecosistemas, su biodiversidad, sus servicios ecosistémicos, entre otros, que también son importantes desde el punto de vista ambiental. ¿Qué es lo importante de conocer todos estos impactos? Es que existen diferentes actores en la planificación territorial que deben entender que estos impactos no solamente se analizan desde el punto de vista de una dimensión climática, sino que la parte climática está afectando este sistema que asimismo puede afectar a otros sistemas como producción, desarrollo económico y gestión ambiental. Y esos actores todos deben interrelacionarse entre sí para poder buscar una solución fructífera a estos temas de cambio climático. Bien, entonces el último elemento en el tema de análisis o de la estimación del riesgo es la vulnerabilidad climática, que como habíamos visto se diferencia entre sensibilidad y capacidad adaptativa, se divide, perdón,
Y el cálculo de estos dos conceptos también se ayuda a través en la herramienta de unas preguntas guía que me permitirán a mí determinar qué tan sensible soy y qué tanta capacidad adaptativa tengo. La capacidad adaptativa vinculada fundamentalmente a temas de gestión, temas de institucionalidad, socioeconómicos, ambientales, que me permitan adaptarme al clima, y la sensibilidad, factores intrínsecos que a mí me van a determinar si soy más sensible al clima en este momento. Igual se valoran entre 1 y 5 y el resultado de dividirlos en valores enteros me va a dar un nivel de vulnerabilidad en la herramienta que me permitirá al final calcular también mi riesgo climático, que como recordábamos es la interacción entre amenaza, exposición y vulnerabilidad. Este es un ejemplo de la matriz de estimación del riesgo, que es un anexo de la caja de herramientas, en la cual yo determino, por un lado, mi amenaza climática, aquí ya tiene un valor numérico, por otro lado, mi exposición con las preguntas guías que me están ayudando a valorarlo, y automáticamente se va a calcular un valor numérico de mis respuestas, y sensibilidad y capacidad adaptativa, donde también mis respuestas van a ser automáticamente calculadas, y asimismo vulnerabilidad y riesgo climático se calculan automáticamente dentro de esta herramienta. ¿Para qué me sirve conocer cuál es mi nivel de vulnerabilidad, riesgo o alguno de estos elementos? Es para hacer frente a los impactos que yo había identificado con anterioridad. Como por ejemplo, si mi impacto va al sistema de salud y yo identifico que efectivamente mi sensibilidad es alta porque no tengo un buen sistema de salud, mi medida de adaptación va a ir relacionada al fortalecimiento de sistemas de salud dentro de mi comunidad. Como parte de esto, una vez que identificamos vulnerabilidad y riesgo, tenemos una ficha para llenar medidas de adaptación en la cual hacemos un análisis pues del elemento expuesto, la amenaza climática que nosotros estábamos analizando y los niveles de vulnerabilidad y riesgo que calculamos, para luego pasar a generar una medida con un objetivo y actividades específicas. Las medidas de adaptación pueden ser divididas principalmente en dos partes o de dos maneras. Unas son medidas de adaptación blandas y otras medidas de adaptación duras. Las medidas de adaptación blandas básicamente son las primeras medidas que se tienen que desarrollar en el clima. Tenemos el fortalecimiento de políticas, la capacitación, sensibilización y el fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, pueden ser parte de las medidas blandas. Y las medidas duras son aquellas que ya implican acciones mucho más específicas, como construcción de diferentes infraestructuras para resistir el cambio climático, el estudio de diferentes acciones para poder responder ante un evento climático, entre otras. Aquí tenemos algunas tipologías en la parte izquierda que me dirán cuáles son las posibles medidas de adaptación que yo puedo ir seleccionando. Seleccionar una medida de adaptación de estas tipologías no quiere decir que mi medida completa va a ser solo relacionada a esto. Al final, una medida de adaptación puede contener varias de estas tipologías. Por ejemplo, puedo fortalecer las capacidades de mi personal, luego implementar buenas prácticas para que se adapten a los cambios del clima y finalmente hacer la construcción de una infraestructura física que me ayude a resistir estos cambios del clima a futuro. Esos tres podrían estar dentro de una misma medida de adaptación. Con esto terminamos la parte de adaptación al cambio climático dentro de la propuesta y vamos a ver brevemente la parte de mitigación. La mitigación al cambio climático es mucho más sencilla. La herramienta nos trae dos anexos, una matriz de acciones sectoriales de mitigación. Esta matriz contiene información sobre categorías, subcategorías, gases de efecto invernadero y posibles acciones de mitigación, y una ficha que nos permitirá llenar cuáles son las acciones o medidas que yo voy a utilizar para enfrentar o para apoyar a la mitigación del cambio climático con mi proyecto. Estos son los pasos que yo sigo para poder desarrollar el proceso. Como pueden ver, empieza con la identificación de competencias de MIGAD. En cierto momento nosotros ya tenemos que identificar categorías, subcategorías, gases de efecto invernadero,
con el uso de este anexo que les digo. Y finalmente, de este anexo yo puedo utilizarlo para llenar una ficha de acciones que me permitirán a mí determinar qué acciones puedo hacer para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en mi proyecto. El resultado de esto es un ejemplo como esta es la ficha, donde se identifica un sector, una categoría, una subcategoría, que hace efecto invernadero y algunas acciones gracias a los anexos que se tienen, y yo puedo proponer algunas medidas adicionales para corroborar este objetivo que estoy buscando de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Finalmente, la última parte del PDOT es el modelo de gestión, en donde yo a estas medidas que he trabajado, tanto de adaptación y mitigación, le tengo que identificar actores clave, cómo se vinculan, cuáles son los espacios de articulación, mecanismos para establecer articulación, entre otras cosas, para poder yo integrar esta parte del proyecto dentro de mi modelo de gestión del PDOT. Entonces, a la final, lo que nosotros vamos a obtener, como un ejemplo, es una matriz que va a tener diferentes elementos identificados que me permiten a mí saber cómo voy a implementar esta medida dentro de mi PDOT. Para finalizar con el tema de los PDOTs, o bueno, también como parte de toda la planificación, yo creo que es muy importante explicar que existe también el financiamiento climático, que es un auge actualmente. Como mencionaba, países desarrollados están financiando acciones principalmente de mitigación en países en vías de desarrollo, y el reglamento al Código Orgánico del Ambiente nos establece que es el Ministerio del Ambiente aquel que está destinado a determinar cuáles son los mecanismos sobre los cuales estos financiamientos pueden ser otorgados a diferentes acciones. Si cumplimos todas este análisis de los elementos y determinamos las medidas como se han venido estructurando aquí, se puede desarrollar una cooperación con el Ministerio del Ambiente para también poder buscar acciones de financiamiento climático que ayuden a la ejecución y puesta en marcha de estas medidas que acabamos de ver. Esto concluye la parte del PDOT y una gráfica nada más para hablar sobre la implementación en planes de uso y gestión del suelo. Como pudimos ver, el cambio climático se puede ver en dos partes. Una era básicamente qué es la situación actual y cuál es mi amenaza, y a partir de ello yo tenía unos escenarios a futuro sobre los cuales yo tendría que ir planificando acciones para saber efectivamente qué es lo que puede pasar y cómo lo puedo trabajar para que estos efectos no se den. Cuando hablamos del plan de uso y gestión del suelo, generalmente estamos hablando de esta sección. En la gestión del riesgo, que veremos más adelante dentro del curso, vamos a ver que existen acciones que me hablan sobre qué es exactamente lo que está pasando y cómo yo voy a enfrentar el riesgo de desastres naturales. Y en el tema de cambio climático, para la inserción en el plan de uso y gestión del suelo, es importante acompañar esta gestión del riesgo. Entonces ahí también vamos a incluir los conceptos de amenazas climáticas, todas estas variables que estamos analizando en el presente para determinar zonas de riesgo a desastres que permiten restringir ese uso del suelo considerando niveles de riesgo alto, medio y bajo. Y así nosotros también incluimos la dimensión climática en estos planes de uso y gestión del suelo, donde estamos definiendo que también son parte del análisis del riesgo y permitirán una subclasificación correcta del suelo. Eso es todo por la parte de cambio climático. Espero haber estado dentro de la planificación de una manera correcta. Y bueno, abro en este momento entonces, como Rubén decía, la oportunidad para pronto expresar alguna consulta, pregunta o algo con lo cual podamos conversar también. Muchas gracias, Jorge. Gracias por la presentación. Muy clara, evidentemente complejo el tema. Es un tema no sencillo, pero creo que importante desde la perspectiva de la planificación local. Mientras hacías la presentación, surgieron dos preguntas que quería comentar, digamos, para tener tus comentarios. Lo primero, preguntaba Gabriel Carpio si el análisis de la amenaza climática se debe realizar en cada uno de los proyectos que formen parte del banco de proyectos que constan dentro de la propuesta. Entiendo que está relacionado a la propuesta del PDOT.
Y había otra pregunta que es más conceptual, digamos, si la resiliencia es sinónimo de capacidad adaptativa. Estas dos preguntas están planteadas, no sé si quieres comentarlas en términos Claro. generales, mientras van saliendo algunas otras inquietudes, y si no, ya hacemos unos comentarios también. Muy bien. Bueno, en base a la primera, muy importante, agradezco la pregunta, todos los proyectos deberían hacer un análisis de riesgo climático. El Ministerio del Ambiente, como parte de la evaluación que desarrolla a partir de la herramienta y su aplicación, estipula que al menos como mínimo debería de aplicarse a un proyecto. Un proyecto debería de tener incluida la dimensión climática dentro de su territorio para poder cumplir con todo el proceso normativo de inclusión de criterios de cambio climático. Sin embargo, yo diría que eh, en cuántos proyectos debería de estar incluido depende mucho de la selección y básicamente lo que hablamos en un principio, el análisis, por un lado, de la vulnerabilidad de los proyectos al clima, y si yo determino que mi vulnerabilidad al clima que estoy analizando es para muchos proyectos, pues deberíamos incluir dentro de todos estos proyectos la inserción de criterios de cambio climático. Y por otro lado, si se decide también implementar medidas de mitigación, también ver si estos proyectos tienen o colaboran muchísimo con el tema de emisión de gases de efecto invernadero, y también identificar que sea importante las acciones de mitigación ahí. Una pregunta que generalmente me hacen a nivel local es: ¿qué es más importante en la planificación territorial, en niveles específicamente locales, si adaptación o mitigación? Bueno, el IPCC especifica que cada día es más importante a nivel local temas de adaptación, debido a que nosotros sabemos que en nuestros países la vulnerabilidad de los pueblos es bastante alta a estos efectos climáticos. Entonces es muy, muy importante hablar siempre o trabajar sobre adaptación al riesgo para reducir los impactos del cambio climático, pero no dejando de lado la mitigación. Recordemos que las acciones de mitigación pueden ser complementarias a una acción de adaptación. Por ejemplo, sembrar árboles al lado de la ribera de un río para reducir efectos de inundación es una medida de adaptación, pero también es una medida de mitigación porque corrobora o ayuda al tema de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero al sembrar árboles que ayudan a capturar el carbono de la atmósfera. Entonces podemos siempre pensar en que son temas complementarios y nunca dejar de lado, a pesar de que la adaptación es muy importante a nivel local. Y la segunda pregunta, capacidad adaptativa y resiliencia. La verdad es que con las medidas de adaptación nosotros buscamos reducir la vulnerabilidad en sí y aumentar la resiliencia de todo un sistema. Capacidad adaptativa es parte de la resiliencia en realidad, porque nosotros estamos viendo cuál es la capacidad que tenemos actualmente para enfrentar a este proceso. Entonces hablamos de, como decía, institucionalidad, socioeconómico, ambiental, todos estos procesos que en efecto nos ayudan a combatir, pero también la resiliencia nos debía decir, bueno, si yo tuve un efecto, qué tanto me afectó o qué tanto me impactó desde un punto de vista de la sensibilidad que yo tengo. Entonces, claro, al reducir la sensibilidad y al aumentar la capacidad adaptativa, no solamente reduzco vulnerabilidad, sino que aumento en su conjunto a la resiliencia. La resiliencia es también un concepto que abarca a los dos conceptos e incluso abarca un poco más a los temas cuando ahí hablamos de sistemas integrales, en los cuales tenemos holísticamente varias acciones o varias medidas que pueden ir complementando el concepto en sí. Gracias, Jorge. Hay una pregunta adicional a través del chat que dice: ¿qué categorías de RC se deben tomar en cuenta para realizar la priorización de proyectos? Me parece que mencionaste en la videoconferencia, pero quizá reiterar. Sí, de riesgo climático. Las categorías que deberían de priorizarse, en mi opinión, son aquellas que efectivamente tendríamos sobre un riesgo ya moderado, en el cual sabemos que efectivamente nosotros vamos a tener una afectación bastante alta con respecto al riesgo climático. Yo creería que en muchas ocasiones vemos cuáles son también las amenazas que tienen a partir del riesgo moderado
perdón, a partir de la categoría moderada, analizarlo efectivamente en mi proyecto y determinar qué tanto me está afectando esta amenaza, porque a partir de este nivel podríamos decir que hay una afectación muy fuerte. Sin embargo, también queda a criterio de las personas o de quien maneja el proyecto. Si yo identifico que tengo un riesgo climático bajo o muy bajo, de pronto no lo priorice, pero también podría decir, bueno, a pesar de ello voy a proponer una medida, al menos una medida blanda para poder capacitar a las personas o crear una política que me permita a mí en un futuro siempre trabajar con cambio climático. Entonces va a depender mucho también de las personas qué es exactamente lo que quieren generar o tener en temas de comunicación. Pero fundamentalmente yo creería que a partir de moderado ya estamos hablando de temas de bastante importancia. Gracias, Jorge. Yo tengo una inquietud, una reflexión, no sé, en general a partir de lo que has explicado y que de alguna manera se vincula a estos dos instrumentos, o sea, PDOT y PUGS, y está relacionado a que en la caja de herramientas efectivamente se menciona que el mecanismo para la estimación de riesgo está vinculado a un elemento expuesto, ¿no? Lo que tú has mencionado. Esto más pensando en que en el caso de los PDOT se trabaja con programas, proyectos específicos que están formulados. En el caso del plan de uso y gestión de suelo, más está orientado, digamos, a regular las condiciones de ocupación, uso, edificabilidad y demás, pero está relacionado, y menciono y hago esta reflexión vinculando un poco a lo que veremos en la siguiente, el viernes, relacionado a temas de riesgo. Entendería que el elemento expuesto no únicamente, si bien es cierto, la caja de herramientas menciona como proyectos para el esquema PDOT, el elemento expuesto también podría ser, estoy pensando en algunos territorios que tienen, en cuales todo el poblado, ¿no? Todo el poblado está en una zona que puede tener una vulnerabilidad o puede tener, perdón, una amenaza que puede verse incrementada por efectos del cambio climático. Entonces, el elemento expuesto también podría ser perfectamente, creo, un asentamiento humano sobre el cual se pueden dimensionar efectivamente los mismos elementos que se dimensionan desde la perspectiva de eso, las condiciones físicas, materiales y demás que inciden no sé, en el incremento del riesgo. Nuevamente, digo esto porque efectivamente en el ámbito de planificación más del plan de uso y gestión de suelo, de ámbitos territoriales más amplios, que está relacionado un poco a lo que tú decías, a la subclasificación, eso orientará mucho la definición justamente de áreas que en el marco del plan de uso y gestión de suelo tienen que ser consideradas áreas de protección, ¿no? En base a la exposición que podrían tener ciertos ámbitos territoriales a estas condiciones del cambio climático, digamos, ¿no? Totalmente de acuerdo y me disculpo. En efecto, se debe mencionar que para los PDTs efectivamente estamos analizando un elemento expuesto como el proyecto o programa que estamos analizando en ese caso. Pero sí, en el tema del plan de uso y gestión del suelo puede efectivamente ser una zona, un asentamiento e incluso una unidad hidrográfica, una cuenca hidrográfica en la cual haya un asentamiento urbano también puede llegar a ser nuestro elemento expuesto, sobre el cual nosotros vamos a hacer este análisis efectivamente de la afectación del clima, del riesgo climático que puede estar sufriendo a este nivel de escala. Sí, es totalmente correcto tu comentario, la percepción. Me disculpo por no haberlo mencionado No, en su momento. no, y más bien era para complementar efectivamente lo que tú planteabas, porque está relacionado a eso. Y quizá esto puede estar relacionado también a algo que pregunta Carlos, que dice si se tiene alguna normativa para definir mecanismos de áreas y espacios naturales en zonas urbanas de carácter mandatorio. No sé, Carlos, si quieres plantearla directamente. La pregunta, solo para ver si es que entiendo bien, no sé si te refieres a digamos, a reglamentación que esté formulada desde los entes rectores que orienten
la demarcación de áreas o mecanismos naturales en zonas urbanas. Quisiera entender bien la pregunta porque no la entiendo muy bien. De todas formas, en relación a esto, si es que estoy entendiendo bien la pregunta, de hecho, la LOTUS, el reglamento y la norma técnica, en lo que tiene que ver ya con el componente de planeamiento urbanístico, hay unas disposiciones legales, son normativas finalmente, que están relacionadas a los tratamientos a ser asignados en función de las características específicas del suelo, ¿no? De los componentes urbanos en este caso. No sé si estoy entendiendo bien la pregunta o si quieres aclararla para poder ver si podemos discutirla igual. Sí, buenas tardes. Por hacerles una consulta, justamente la inquietud era justamente las franjas de protección que se generan a nivel de la parte estructurante en lo urbanístico y también en la parte de los núcleos urbanos. Entonces, justamente, ¿cómo se consideraría estos criterios para generar estos márgenes de protección? De acuerdo, sí. A ver, voy a dar mi criterio en relación a lo que establece la Lotus. Efectivamente, creo que hay dos elementos que son importantes, y esto igual para conversarlo aquí, justamente esta es la idea de este espacio. Desde la perspectiva de lo que hemos visto con Jorge, del cambio climático, como ha explicado Jorge, hay una limitación que está relacionado a la escala de la información que se tiene en relación a los fenómenos del clima y todo lo que hemos visto. Esto cuando se trabaja ya a nivel urbanístico para la demarcación de franjas, quizá no es muy orientador. Quizá no es muy orientador porque, como ha explicado Jorge, hay unas cuadrículas muy amplias que no permiten hacer. Parte de esto se ancla o se vincula a mecanismos que tienen que venir ya más bien de levantamiento de información en sitio, a partir de mecanismos de lectura catastral, cartográfica, fotografías satelitales, complementos adicionales que de alguna manera permitan aproximar la lectura al territorio en los ámbitos específicos urbanísticos que se quiera regular. La base normativa está. La Lotus es clara, el reglamento y la norma técnica es clara en que las zonas en que tienen digamos, riesgos, o no solo riesgos, sino también valores ambientales a ser protegidos, deben estar dentro de la categoría de subclasificación de suelo, tanto urbana como rural, de suelo urbano o suelo rural de protección. Entonces, el marco normativo está. Pero, efectivamente, el anclaje ya metodológico creo que tiene que complementar, a partir de lo que ha explicado Jorge, con unas aproximaciones de otra escala que permitan demarcar esas áreas que pueden tener que deberían ser protegidas desde la perspectiva ya del planeamiento urbanístico. No sé, Jorge, si quieres complementar algo adicional en base a lo que más o menos he tratado de aclarar. Totalmente de acuerdo. Y como decías, básicamente el tema de la dimensión climática es bastante amplio. La escala a la cual trabajamos, inclusive no solamente en temas ya de temas puntuales de información, sino también de los conceptos que manejamos en temática de cambio climático, son escalas bastante amplias, bastantes, como vieron, no solamente espacial, sino temporal. Hablamos de modificaciones en el clima que se miden en 30 años en adelante. Entonces también es un concepto que tiene una escala bastante amplia, bastante fuerte, sobre la cual, en efecto, o sea, la parte y el concepto como tal, cuando se lo maneja en estos niveles, se pretende trabajar o llevarlo de la mano en el tema de la gestión del riesgo, el análisis que nosotros tenemos efectivamente de los resultados que también vienen de estas amenazas climáticas. Me olvidé tal vez en algún momento de la presentación mencionar que nosotros hablamos siempre de la amenaza climática desde una perspectiva amplia y global, pero esta amenaza climática tiene sus efectos físicos también que se palpan y se visualizan mucho más, como por ejemplo la amenaza de lluvias más fuertes, va a tener estos efectos de inundaciones y de movimientos en masa que son mucho más eh, visibles en territorio y pueden ser un poco más entendidos desde esta perspectiva antes de una amenaza global que aumenta el tema de las lluvias y que es un poco más abstracto de entender en este punto de planificación territorial, que es un poco más difícil. Entonces, sí,
corroboro contigo, Rubén, lo que mencionaste y es totalmente de acuerdo. O sea, la escala tal vez es un poco compleja en este nivel con la temática de cambio climático. Sí, creo que esto también se aclarará y de hecho el ejercicio que hemos pensado para esta primera unidad lo que busca es, digo, lo que busca es ejercitar eso, el uso de la herramienta un poco que ha explicado Jorge, los enlaces, los vínculos, no necesariamente con cálculos rigurosos ni detallados, sino más bien relacionando los elementos más conceptuales que permitan hacer una lectura territorial específica de los territorios que ustedes seleccionen como equipos, como grupos, ¿no? Están trabajando en equipos de 5. De hecho, aprovecho para sugerirles a las personas que todavía no se han ubicado en un grupo que se ubiquen, porque los trabajos van a ser grupales, justamente porque la idea es ir complementando conocimientos, experiencias, saberes, prácticas que ya hayan llevado cada uno en sus municipios, que tengan un mayor nivel de avance en algunos ámbitos e ir ejercitando y nutriendo, digamos, a los otros miembros del grupo. Entonces, generar unos espacios de interacción colaborativa que permitan eso, fortalecer un poco lo que vamos viendo. Y como mencionaba, esto que ahora hemos visto con Jorge, de alguna manera tiene una línea de continuidad, tiene un complemento, digamos, con lo que veremos el día viernes con Miguel, que está más relacionado a la caja de herramientas de gestión de riesgos, que tiene unos enfoques y unos enlaces, sobre todo más vinculados al planeamiento urbanístico, y quizá eso aclara un poco más también las dudas que han salido hoy. Pero en términos generales y abordando quizá una pregunta que plantea Carlos, se puede categorizar las clases de suelo en condiciones de cambio, en condiciones al cambio climático. Yo lo que diría, un poco relacionado a lo que veíamos antes, creo que para lo que la ley establece en términos de clasificación, sobre todo de subclasificación de suelo, las categorías establecidas en el marco legal, hay una que está relacionada a protección y hay otras relacionadas a producción y demás, ¿no? Esa subclasificación del suelo que plantea ahora la Lotus, que de alguna manera, como ustedes ya irán viendo conforme vayamos revisando la normativa y demás, de alguna manera reemplaza lo que previamente se venía trabajando como categorías de ordenamiento territorial. No necesariamente la sustituye, simplemente ahora la terminología está ahí. Creo que está relacionado, como digo, sí hay un vínculo ahí de las lecturas más macro territoriales que a escala cantonal, las herramientas que ha comentado Jorge ahora sí pueden orientar. Es decir, si hay una coincidencia o puede haber unos insumos de análisis territorial, de cartografía territorial, a partir de la variabilidad y de lo que ha explicado Jorge hoy, que pueden orientar la subclasificación de suelo que establece tanto en áreas urbanas como en áreas rurales. Sí hay que complementar, y eso, como digo, intentaremos clarificar, quizá reforzar en la siguiente charla, en relación sobre todo a la parte urbanística por temas de escala. Hay una pregunta adicional. Dice, gracias, en el caso de Senagua, ¿cómo se puede ordenar si los usos de agua son seguridad alimentaria y son suelos de mitigación al cambio climático? En el caso de la SEGUA, perdón, estoy leyendo mal. En el caso de la SEGUA, ¿cómo se puede ordenar si los usos de agua son seguridad alimentaria y los suelos de mitigación al cambio climático, la SEGUA es el humedal? Sí, sí, está en relación a este, me parece que de hecho tiene mecanismos de protección, si no me equivoco, Carlos, y tú nos podrás aclarar mejor. Es un humedal que creo que ya tiene mecanismos de protección nacional, la SEGUA, y entiendo que hay ahí una conflictividad en relación a los usos del suelo y a modificaciones que se están dando. Entiendo que es eso. No sé si quieres, Carlos, plantearlo para poder entender mejor. Hola, Carlos. Sí, gracias. La cuestión es que en el sector existe una ordenanza de parte del Consejo Provincial, pero obviamente las camaroneras se están apoderando alrededor de la SEGUA
Y obviamente es una de la soberanía alimentaria y que se tiene que prever estos mecanismos para conservación. Entonces, en ese era el sentido de la pregunta. Sí, de acuerdo. A ver, efectivamente, conozco solo por lo que he visto en medios la problemática de la cegua. Sé que hay ahí, digamos, un conflicto vigente actual. Y lo que evidentemente se puede hacer desde la perspectiva de los instrumentos es regular, es decir, complementar lo que de alguna manera, si ya tiene regulado el municipio a través de ordenanza, reforzar esa regulación a través de lo que se establezca en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, pero sobre todo en el Plan de Uso y Gestión de Suelos, de tal forma de que la administración local, en este caso el municipio, tenga instrumentos adicionales, jurídicos, con los cuales pueda, ¿qué diría? Eh, trabajar con los actores territoriales que están teniendo una actividad nociva con el ambiente. Como veremos, es difícil, y yo sé que hay temas complicados, no solo relacionados digamos, a la explotación camaronera, y hay otros territorios que tienen conflictividad en relación a actividades extractivas, y es por eso, y veremos en el curso, que de alguna manera si es que el proceso de planificación incluye a los actores territoriales, sensibiliza sobre la importancia de ciertos elementos, quizá hay mayor posibilidad de transformar comportamientos que sé que están muy relacionados a dinámicas económicas difíciles de manejar. Creo que esto de alguna forma, digamos, estoy de acuerdo contigo, esto está relacionado a seguridad alimentaria, está relacionado a protección ambiental, la problemática es así de general, pero desde la perspectiva de lo que los instrumentos de planificación pueden hacer es adicional a lo que haya generado como normativas y ordenanzas a nivel local, el tener incorporado en los instrumentos, que en este caso el plan de uso y gestión de suelo es de mandatorio cumplimiento tanto para el ámbito público como para el ámbito privado, quizá ayuda a que el municipio pueda tener mayor fuerza en los procesos de negociación, de acuerdo, de discusión con los actores territoriales. No sé si hay algunas otras preguntas. ¿Cómo se clasificaría un suelo concesionado dentro de los PUCs? Eso lo vamos a ir viendo. No sé si esto está específicamente relacionado al tema cambio climático. Lo iremos viendo conforme avance el curso. En principio, las áreas que están concesionadas, dependiendo los niveles de concesión, es decir, si son concesiones otorgadas por el gobierno central, efectivamente hay una limitación porque el marco normativo establece que la planificación local tiene que acatar, acoger las disposiciones de los ámbitos superiores. Sin embargo, hay instancias a las que pueden apelar los gobiernos locales si de alguna forma están en desacuerdo con algunos mecanismos. Es decir, creo que hace poco se acaba de aprobar una acción, un amparo constitucional sobre los procesos de minería en el Azuay, impulsados desde los gobiernos locales. Entonces, efectivamente, en la medida en que los instrumentos de planificación incorporen categorías de protección a los suelos que sean de interés desde la perspectiva de la soberanía alimentaria, la conservación ambiental y demás, son herramientas que permiten generar otros instrumentos para poder proteger los ecosistemas y alinearse un poco a lo que hemos visto ahora con Jorge, que es los temas de adaptación y mitigación al cambio climático. Eso en términos generales. Bueno, nos hemos pasado bastante más de lo planificado. No sé si hay algún comentario adicional en relación a la presentación. Hay una consulta, hay unas consultas en relación a al tema de los grupos. Yo lo que les propondría, por temas de tiempo, si les parece, es en la plataforma virtual. Entiendo que todos quienes estamos conectados hoy son las personas que están cursando esta primera edición del curso. Habrá una segunda edición por el volumen de gente que se ha inscrito a esta iniciativa de la AME. Entonces, lo que les propondría es que dentro de la plataforma virtual, dentro del curso, de la plataforma del curso,
resolver las inquietudes de estas en relación a los grupos. Sí, Está explicado. hay un foro, perdón Rubén, hay un foro de preguntas donde pueden justo realizar estas preguntas metodológicas relacionadas a cómo van a ser los grupos. Efectivamente, sí, y entiendo que en la misma plataforma, de hecho, hay una sección, ahí la van a encontrar, donde se explica un poco cómo formar parte de los grupos. Hay gente que ya está en grupos, muchos ya están en grupos, entonces lo que les invito también a quienes aún no están es consultar con los compañeros. La idea es esa también, que puedan apoyarse en estos temas, pero como dice Maggie, efectivamente podemos ir respondiendo a través del chat, del foro de la plataforma, las inquietudes ya más metodológicas o relacionadas a la dinámica del curso. Creo que con eso estamos. Hay una pregunta adicional, creo que si esto sí está relacionado al cambio climático, déjame ver. ¿Se puede considerar elemento expuesto o de riesgo a un asentamiento humano, una zona aeropuertaria? Totalmente, sí. Justo estaba tratando de responder. En efecto, Luis, sí se puede considerar a un asentamiento humano como un elemento expuesto. Efectivamente, si tú consideras que existe una amenaza climática que lo afecta, por ejemplo, una lluvia intensa o de repente un aumento de temperatura muy alta, sabes efectivamente que va a haber un nivel de sensibilidad, un nivel de capacidad para adaptarse a eso y puedes hacerlo, utilizarlo y analizarlo como un elemento expuesto en este caso. Para lo cual la herramienta que les mostré hace un momento efectivamente te ayuda de cierta manera a través de ciertas preguntas a delimitar estos valores, pero claro, también es importante, se podría analizar en base al conocimiento que se tiene sobre diferentes indicadores, como mencioné en su momento, de institución, indicadores socioeconómicos, que permitan determinar este elemento expuesto, el asentamiento humano, qué tan vulnerable es a esta amenaza que tú puedes identificar de cambio climático. De acuerdo, gracias Jorge. Nos mencionan que hay en el documento de tarea hay un link que no está funcionando, lo vamos a revisar, Mayra, ya lo vamos a revisar, tomamos el dato que nos das para actualizar en caso de que esté algún error en el link. Bueno, les agradezco, muchas gracias por el interés, por el tiempo. Gracias, Jorge, por la presentación. Creo que ha sido interesante tener esta perspectiva general, complementa muy bien lo que estamos viendo y, como digo, seguramente se irá complementando con el desarrollo de las actividades que tenemos programadas. Por mi parte, nada, agradecerles y no sé si todavía hay algún compañero de la AME, si Maggie está por aquí. Sí, aquí estoy, Rubén. Sí, aquí estoy. Y sí, solo invitarles a la próxima videoconferencia que igual está programada, ¿verdad, Rubén? Por favor, recordarles la fecha y el tema específico a los compañeros. También tenemos aquí presentes a dos personas, dos técnicos que están colaborando con el GAD de Jama y el GAD de Salcedo, que es parte también del compromiso con la cooperación. Y también están ellos elaborando y realizando los PUCs. Entonces, realmente hay un interés muy grande por parte de los municipios. Así que, por favor, digan a sus compañeros de los grupos que es importante esta participación. Recuerden que hay uno de los temas importantes, es la primera vez que el país hace un plan de uso y gestión de suelo. Es la primera vez donde el país implementa, si bien antes hicieron planes reguladores, pero es la primera vez que el país empieza en todo este proceso de uso y ocupación de suelo enmarcados con lo que acaban de decir, con cambio climático, con gestión de riesgos. En ese sentido, yo les animo a que se participen en estas videoconferencias, el contar con expertos. En el caso de Jorge Villa, muchas gracias, pues realmente es una gran oportunidad, así que yo les pido que no se pierdan estos procesos de formación, inviten a sus compañeros que están, el haber formado grupos, a nosotros nos va a permitir monitorear cómo funcionan los grupos, cómo realmente pueden trabajar y luego hacerse un intercambio de ideas y de ayudas mutuas entre los GAD municipales. Es un intento que estamos haciendo, así que por favor colaboren con nosotros. Como AME, ustedes ven, estamos haciendo todos estos intentos, hemos traído expertos nacionales, en el caso de Rubén, que es un experto y que no pertenece a la AME, sino más bien hemos tenido que un pedido específico a la cooperación para poderlo tener. Así
Así que aprovechen esto porque realmente es muy difícil volver a repetir. Hay que coordinar con la cooperación, hay que solicitar, hay que elaborar perfiles de proyectos. Por lo tanto, les pido que colaboren en este proceso de capacitación. Muchas gracias y buenas tardes. Sí, May, solo una cuestión que me estaba olvidando y gracias por recordarme. Efectivamente, el día viernes a la misma hora, a las 16:30, está programada la segunda videoconferencia en la que abordaremos más bien el enfoque de gestión de riesgos, igual desde la perspectiva de los planes de uso y gestión de suelos, haciendo unos vínculos ahí ya con los procesos de planeamiento más específicos. Y adicional, lo que quería plantearles, bueno, lo plantearé en el foro, en el espacio del curso. Pero para quienes están aquí, ahí el día lunes de la semana que viene vamos a tener la conferencia con el profesor José María Job. Él está en España, él no está aquí y me ha pedido, y es entendible, ver si es que podemos adelantar un poco la hora prevista para la videoconferencia, dado que a él le da la medianoche estar allá y bueno, será complicado. Entonces yo lo que quería proponer a quienes están aquí, y propondré a través de la plataforma también, es el día 28, el día lunes 28, hacer el enlace, la videoconferencia con el profesor José María Job de la Cátedra UNESCO a las 2:30 de la tarde. Espero puedan también vincularse a esa hora. Lo voy a plantear en el espacio virtual y nada, y seguimos en contacto a través del foro y les agradezco nuevamente por la participación. Muchas gracias. Quiero hacer una pregunta, disculpen. Buenas tardes. Diana, ¿qué tal? Estamos ya casi, pero por favor. Lamentablemente, bueno, a mí no me favorece el horario que está el curso en este momento. Yo trabajo fuera de Guayaquil, viajo y justamente cogí vehículo y venía viajando y no podía participar activamente en el curso por la cuestión de la atención con respecto a la carretera. Pero dentro de esto yo llegué entonces, no tengo claro el horario, cuánto tiempo va a durar el curso, específicamente cómo armar los grupos, porque yo también trabajo en un municipio, tengo otros compañeros que se inscribieron y nos gustaría, si hay un trabajo que hacer, que pudiéramos aplicarlo justamente al territorio donde trabajamos ambos, todos. Entonces, son cosas que tengo pendiente y que me gustaría que me expliquen, si me dan un número, un contacto, como para por interno poder conversar con esa persona y que me expliquen. Muchas gracias. Buenas tardes. Sí, si me permites, Rubén, estimada Diana, hay un plan del curso que está dentro justamente del curso de alineamientos de PUS. Ahí está todo, absolutamente, los horarios, es decir, no existe un horario específico, tú puedes ingresar cuando quieras a la plataforma. Hay horarios específicos que sí se ha previsto para estos procesos de videoconferencias y es lo que está mencionando Rubén. Entonces te invito a visitar el curso donde tú puedes ver el plan de curso y que realmente puedes mirar el curso cuando quieras. El grupo ya se lo están armando y eso ya lo irán trabajando en el transcurso de la semana. Muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Maguita, Rubén, un momentito, soy Pilar. Indicarles que esta videoconferencia para las personas que llegaron tarde o que no pudieron ver por temas de internet, va a ser subida al aula para que lo vuelvan a revisar. Sí, muchísimas gracias. Eso también es algo que estaban solicitando a través del chat. Entonces entendería que el video va a estar cargado en la plataforma del curso. Y lo otro es que las presentaciones que ha hecho Jorge también les vamos a facilitar. Esto lo haremos llegar, entiendo que sería igual a través de la plataforma virtual, ¿verdad? No sé si me confirman.